El planteamiento táctico era, en apariencia, elemental. Durante las primeras campañas de la Wehrmacht, la observación repetida en el campo de batalla condujo a una conclusión operativa que quedó incorporada a la instrucción de la infantería y de las unidades de tiradores selectos. Neutralizar al oficial que ejercía el mando de una sección o de una compañía enemiga producía, con una regularidad casi mecánica, la parálisis de la unidad afectada. La doctrina alemana identificó ese fenómeno, lo cuantificó en sus informes de combate y lo convirtió en un procedimiento sistemático. El objetivo prioritario dejó de ser el volumen de fuerzas contrarias y pasó a ser la estructura que las dirigía. En Polonia, durante el otoño de 1939, la aplicación de este criterio ofreció resultados inmediatos. Los tiradores selectos alemanes, equipados con fusiles de cerrojo, dotados de miras telescópicas, recibieron la instrucción de localizar y abatir a quienes portaran distintivos de mando, pistoleras, prismáticos o mapas. La ametralladora ligera, empleada como arma base de la escuadra alemana, se orientaba de manera preferente contra los puntos donde se concentraba la actividad de dirección. Al caer el oficial, la unidad polaca perdía cohesión, el fuego dejaba de coordinarse y el avance o la defensa se descomponían en esfuerzos individuales sin conexión. El colapso no era consecuencia de las bajas totales, sino de la eliminación selectiva de la cadena de mando. El patrón se repitió en Francia durante la primavera de 1940. Las columnas francesas, sometidas a una estructura de mando centralizada y a una dependencia acentuada de las órdenes superiores, mostraron una vulnerabilidad notable ante la pérdida de sus cuadros de dirección. Cuando un teniente o un capitán quedaba fuera de combate, la sección afectada tendía a detenerse en espera de instrucciones que ya no llegaban. La doctrina alemana interpretó este comportamiento como una ley general del combate de infantería. La conclusión institucional fue clara. La eficacia de una unidad enemiga dependía de un número reducido de individuos, y su supresión bastaba para desarticular al conjunto. La invasión de la Unión Soviética, iniciada en el verano de 1941, reforzó todavía más esta convicción. En las primeras semanas, las grandes unidades soviéticas, afectadas por las purgas previas de su cuerpo de oficiales y por una rígida verticalidad en la transmisión de órdenes, sufrieron colapsos en cadena cuando sus mandos fueron eliminados o aislados. La decapitación del mando funcionó como método de disolución de formaciones muy superiores en número. La Wehrmacht acumuló así una amplia base empírica que parecía confirmar, campaña tras campaña, la validez universal del procedimiento. El abatimiento del oficial equivalía en términos operativos a la neutralización de la unidad completa. Sin embargo, esa fórmula, tratada como una constante matemática del comportamiento de combate, encontró una anomalía persistente cuando el adversario fue la infantería británica. El primer escenario donde la contradicción se hizo visible fue el norte de África. En los enfrentamientos del desierto durante los años 1941 y 1942, los tiradores selectos y las dotaciones de ametralladora alemanas aplicaron el mismo criterio que había resultado eficaz en el continente europeo. Localizaron y abatieron a los oficiales subalternos británicos con idéntica precisión. El resultado esperado, no obstante, no se produjo. Cuando un teniente británico caía al frente de su sección, el asalto no se detenía. En un intervalo de segundos, un sargento o un cabo asumía el mando y la maniobra continuaba sin alteración perceptible en su ritmo. El fuego de supresión se mantenía,
Los movimientos de flanqueo proseguían y la unidad conservaba su cohesión táctica. Los observadores alemanes registraron con desconcierto que la eliminación del oficial, lejos de provocar el derrumbe, apenas modificaba el desarrollo de la acción. La sección británica parecía disponer de una capacidad de reemplazo inmediato del mando que no figuraba en los cálculos de la doctrina alemana. El mismo fenómeno se reprodujo en Normandía, a partir del verano de 1944. En el terreno compartimentado de los setos, donde los combates se libraban a corta distancia y la pérdida de oficiales era estadísticamente elevada, la infantería británica y de la Commonwealth mantuvo su funcionamiento pese a sufrir bajas muy severas en sus cuadros de mando. Unidades que habían perdido a la práctica totalidad de sus oficiales continuaban ejecutando ataques coordinados, organizando defensas y sosteniendo el fuego. La táctica de decapitación de mando, que en otros frentes había bastado para disolver formaciones enteras, producía aquí un efecto marginal. La anomalía dejó de ser un incidente aislado para convertirse en un rasgo estructural del adversario. El origen del error residía en una interpretación equivocada de la sociedad británica por parte de la inteligencia militar alemana. Los análisis previos habían observado con atención la marcada división de clases que caracterizaba a Gran Bretaña. El cuerpo de oficiales procedía mayoritariamente de las clases altas, educado en escuelas privadas y en academias que reproducían una jerarquía social rígida. La tropa, por el contrario, provenía en su inmensa mayoría de la clase trabajadora urbana e industrial. Esta separación era real y visible, y la inteligencia alemana la incorporó a sus previsiones de comportamiento en combate. De esa observación se extrajo, sin embargo, una conclusión errónea. Los analistas alemanes asumieron que la profunda distancia social entre el oficial y el soldado británico implicaba una dependencia absoluta de la tropa respecto de sus mandos. Se supuso que el soldado de clase trabajadora, privado de su oficial de clase alta, quedaría desorientado, carente de iniciativa y operativamente inútil. Se proyectó sobre el ejército británico un modelo de mando en el que la capacidad de decisión residía por completo en la cúspide social de la unidad. La eliminación del oficial debía, según ese razonamiento, dejar a la tropa sin dirección ni voluntad de combate. El error consistió en confundir la estructura social con la estructura operativa. La división de clases británica era indudable en el plano jerárquico y ceremonial, pero no describía el reparto real de la autoridad táctica dentro de la unidad. La inteligencia alemana midió la sociedad y creyó estar midiendo el sistema de mando. Esa confusión invalidó por completo la aplicación de la táctica de decapitación contra un adversario cuya autoridad de combate no se concentraba en el oficial, sino que se hallaba distribuida a lo largo de toda la estructura. El elemento que la doctrina alemana no había ponderado correctamente era el sistema de suboficiales del ejército británico. El sargento y el cabo no constituían meros transmisores de órdenes, sino depositarios efectivos del conocimiento táctico y del mando práctico de la unidad. El suboficial británico era, por lo general, un profesional veterano con largos años de servicio, instruido en la conducción de hombres y curtido en operaciones previas. Su autoridad no derivaba de su posición social, sino de su experiencia acumulada y de su dominio del oficio. Dentro de la sección, era con frecuencia la figura que sostenía el funcionamiento cotidiano del combate. Frente a él, el oficial subalterno, recién egresado de la academia, solía ser un hombre joven, con escasa experiencia de campaña, cuya formación teórica no reemplazaba el conocimiento práctico del terreno.
La relación entre ambos estaba regulada por una convención institucional consolidada. El joven teniente ejercía el mando nominal, pero se apoyaba de manera constante en el criterio del sargento veterano. Esta relación, lejos de constituir una debilidad, dotaba a la unidad de una doble capa de dirección. La autoridad no residía en un solo individuo, sino que se hallaba duplicada y respaldada por la experiencia del cuadro de suboficiales. En consecuencia, la pérdida del oficial no dejaba a la sección británica sin dirección. El sargento, que ya conducía en la práctica buena parte de las operaciones, asumía el mando formal sin necesidad de un periodo de adaptación. La transición era inmediata porque la competencia ya existía y estaba distribuida. La decapitación del mando, entendida como eliminación de un punto único de decisión, carecía de objeto frente a una estructura que disponía de múltiples puntos de decisión equivalentes. El adversario alemán intentaba cortar una cabeza en un cuerpo que poseía varias. A este mecanismo se sumaba la tradición regimental británica, un factor de cohesión que operaba con independencia de las bajas individuales. El regimiento británico no era solo una unidad administrativa, sino una institución con identidad propia, historia acumulada y una lealtad profunda entre sus integrantes. El soldado no combatía únicamente bajo las órdenes de un oficial concreto, sino en nombre de una entidad colectiva que le precedía y a la que se sentía vinculado. Esta pertenencia generaba una continuidad que no dependía de la supervivencia de ningún mando particular. El regimiento persistía aunque cayeran sus oficiales, y con él persistía la disposición al combate de sus hombres. La combinación de un cuerpo de suboficiales profesional y de una fuerte tradición regimental producía lo que puede describirse como una cultura de mando distribuida. La autoridad táctica no se concentraba en un vértice, sino que se hallaba repartida a lo largo de la estructura, sostenida por la experiencia de los suboficiales y reforzada por la identidad colectiva de la unidad. Este modelo era radicalmente distinto del que la doctrina alemana había asumido en sus cálculos. La inteligencia militar había proyectado una estructura piramidal y frágil, cuando en realidad se enfrentaba a una estructura reticular y redundante. A la solidez del cuadro de suboficiales se añadió, a lo largo de la guerra, la difusión de un sistema de instrucción estandarizada conocido como adiestramiento de combate. Este método descomponía las acciones tácticas elementales, como el asalto a una posición, la maniobra de flanqueo o la reacción ante una emboscada, en secuencias fijas que la sección entera conocía y ejecutaba de manera casi automática. El propósito declarado era que cualquier integrante de la unidad pudiera reconocer la situación táctica y aplicar la respuesta correspondiente sin necesidad de una orden explícita. Cuando el mando desaparecía, la secuencia ya aprendida continuaba por sí misma, porque no dependía de la voz de un individuo concreto, sino de un patrón interiorizado por el conjunto de la tropa. Este adiestramiento reducía todavía más la relevancia del punto único de decisión que la doctrina alemana pretendía suprimir. El contraste con el propio sistema alemán resulta ilustrativo. La infantería de la Wehrmacht, pese a su reputación de flexibilidad táctica, dependía en grado considerable de sus oficiales subalternos para la conducción de las secciones. La formación del soldado alemán, aun siendo sólida, no otorgaba al conjunto de la tropa el mismo grado de autonomía distribuida que caracterizaba al modelo británico en el plano del mando intermedio. Al aplicar la táctica de decapitación, la doctrina alemana proyectaba sobre el enemigo su propia lógica de organización, suponiendo que la vulnerabilidad que ella misma habría experimentado ante la pérdida de sus cuadros afectaría del mismo modo al adversario.
Esa proyección constituyó el núcleo del error de cálculo. La Wehrmacht no evaluó al ejército británico según los parámetros reales de este, sino según los parámetros del ejército alemán. Supuso que la autoridad se concentraba porque en su propio sistema tendía a concentrarse, y supuso que la clase social determinaba la competencia porque no había comprendido el papel institucional del suboficial británico. El resultado fue la aplicación de un procedimiento correcto contra un adversario equivocado, o más precisamente, contra un adversario cuya arquitectura de mando invalidaba las premisas del procedimiento. Los informes de combate alemanes registraron el fenómeno con frecuencia creciente, aunque la doctrina tardó en incorporar sus implicaciones. Las anotaciones de las unidades desplegadas frente a la infantería británica describían la continuidad del fuego enemigo pese a la eliminación confirmada de sus oficiales, así como la ausencia del colapso previsto. La persistencia de la premisa inicial, sin embargo, dificultó la revisión del método. La táctica de decapitación de mando había ofrecido resultados tan concluyentes en las campañas anteriores que su fracaso ante un adversario específico se atribuyó durante largo tiempo a factores circunstanciales y no a un defecto en la premisa fundamental. La corrección conceptual llegó con lentitud cuando la acumulación de observaciones hizo insostenible la explicación previa y forzó la revisión del método. La diferencia esencial puede formularse en términos precisos. Decapitar una estructura de mando consiste en eliminar el punto único del que depende la dirección de una unidad, con la expectativa de que su supresión provoque el colapso del conjunto. Ese método resultaba eficaz frente a ejércitos cuya autoridad táctica se concentraba efectivamente en sus oficiales. Enfrentarse a una cultura de mando distribuida es una situación por completo distinta, porque no existe un punto único cuya eliminación desarticule el sistema. La autoridad, repartida entre oficiales y suboficiales y sostenida por la cohesión regimental, se reconstituía de inmediato tras cada baja. El fracaso de la táctica alemana de decapitación de mando frente a la infantería británica no derivó, por tanto, de una ejecución deficiente. Los tiradores selectos alcanzaron a sus objetivos y las ametralladoras suprimieron los puntos de dirección con la misma eficacia que en otros frentes. El fracaso fue de naturaleza doctrinal y conceptual. Se aplicó una fórmula validada contra estructuras de mando centralizadas a un adversario que operaba bajo un principio de mando distribuido. La brecha entre la sociedad británica, marcadamente dividida en clases, y su sistema de combate, funcionalmente descentralizado, fue el factor que la inteligencia alemana no supo interpretar. En esa distancia entre la apariencia social y la realidad institucional residió la anomalía que ninguna precisión de tiro pudo resolver.